La huelga de Río Blanco fue una rebelión llevada a cabo por los trabajadores de la empresa textil de Río Blanco de Orizaba, en el estado mexicano de Veracruz. Este motín tuvo lugar el día 7 de enero de 1907 y fue causado por las malas condiciones laborales que padecían los obreros bajo la presidencia de Porfirio Díaz. La industria textil se había convertido en una de las más importantes del país, con miles de obreros trabajando en ella. La mayoría de las fábricas estaban en manos extranjeras y los trabajadores cobraban sueldos de miseria por una gran cantidad de horas de trabajo. Desde finales del siglo XIX, México estaba viviendo una época de crecimiento económico. El país estaba industrializándose, favorecido por el descubrimiento y explotación de los yacimientos de petróleo. Además, el presidente Porfirio Díaz promulgó una serie de leyes que favorecían la inversión extranjera. Sin embargo, esta mejora de la economía no era notada por buena parte de la población y la clase obrera tenía que trabajar sin apenas derechos laborales y con unos sueldos de miseria. Por ese motivo, los trabajadores comenzaron poco a poco a organizarse. Esta situación también se presentaba en la industria textil, una de las que más contribuyó al auge económico de México. La mayor textilera del país se encontraba en Río Blanco, en el estado de Veracruz. El descontento creciente entre los obreros de la industria textil provocó que empezaran a convocarse las primeras huelgas. Así, a principios de diciembre de 1906, los trabajadores de Puebla y Tlaxcala iniciaron la lucha para exigir mejoras en sus condiciones. Las causas principales de la huelga que se convocó en Río Blanco fueron las precarias condiciones laborales de los trabajadores, comenzando por las 14 horas diarias de jornada laboral. Durante esas horas, los trabajadores solo tenían unos minutos de descanso para alimentarse. Los sueldos, por su parte, eran muy bajos, tan solo de 35 centavos por día de trabajo. La huelga se desarrolló a causa del cierre patronal y con Díaz apoyando a los empresarios. Los obreros decidieron pasar a la acción. De esta forma, el día 7 de enero de 1907, cuando se suponía que debían volver a sus puestos, se plantaron a la puerta de la fábrica y se negaron a entrar. Aproximadamente 2.000 trabajadores cerraron la fábrica textil. Los obreros entonces se dirigieron hacia las tiendas de raya. Estos establecimientos comerciales pertenecían a los dueños de las fábricas, que obligaban a los obreros a comprar en ella. En una de estas tiendas, los trabajadores se enfrentaron por primera vez con las fuerzas del orden. Finalmente, la tienda fue saqueada e incendiada. Las autoridades habían ordenado acabar con la rebelión utilizando todos los medios necesarios y los soldados recibieron a los trabajadores con disparos indiscriminados. Después de unos días de revuelta, el número de muertos entre los obreros se contaban por cientos. Algunos testigos afirmaron que vieron vagones cargados de cadáveres, aunque no existía una cifra oficial de las bajas. Se estimaban que pudieron ser de entre 400 y 800 trabajadores. Algunos de los líderes principales de la huelga fueron fusilados en los siguientes días. Otros pudieron escapar a las montañas. El día 9 de enero, solo 5.500 de los 7.000 operarios acudieron a trabajar. Además del gran número de muertos provocado por la represión y del fracaso de los trabajadores a la hora de conseguir sus exigencias, la huelga de Río Blanco tuvo importantes consecuencias para la historia de México. La reacción del gobierno de Porfirio Díaz fue reforzar aún más las leyes que favorecían a los empresarios. Entre otros aspectos, eliminó el derecho a huelga. Se cree que esta huelga provocó que las ideas de mejoras sociales se extendieran por toda la sociedad mexicana. Pocos años después comenzó la Revolución Mexicana, que en buena parte recogía las peticiones de los obreros.